Entonces, el tema del día de hoy se llama vino tinto original. Sí me lo dio Dios, créanme. Sí, se lo prometo. Entonces, vino tinto original. Me acuerdo yo, lo tengo como bien grabado en mi memoria, que una vez llegó mi papá a la casa, nosotros estábamos chicos, y llegó mi papá a la casa, y llegó con una bolsa, y cuando abrió la bolsa, sacó, y era una botella de vino, y cuando la sacó me dijo, yo estaba chiquito, pero era un cristianito muy fariseo, ¿no? Entonces, muy fariseíto. Entonces mi papá sacó la botella de vino y yo le dije, ¿qué es eso? Le dije así como, me entró. Entonces me dice, no, es una botella de vino. ¿Pero por qué traes eso acá? Y me comentó mi papá que un empresario, un licenciado, algo así, se la había regalado. Y me dijo, y parece como que escucho la voz de mi papá así decirme que un licenciado, que un empresario te regale una botella de vino es como que algo muy emblemático, ¿no? Algo muy significativo. En las palabras de mi papá fueron que alguien te dé una botella de vino es muy importante, dijo. Y a mí se me quedó bien grabado eso. Con el tiempo he visto de manera he visto momentos, situaciones donde de repente entre empresarios, entre gente ejecutiva, gente importante, en momentos importantes se regalan una botella de vino, ¿no? Y hasta le dan la biografía del vino, ¿no? Este vino es de allá de la época de Benito Juárez y tiene añejándose toda una eternidad y no, de los campos de allá de la Mesopotamia y cuánta cosa. Y te dan como que mucha información que hace más importante todavía al vino, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Quiero mencionar esto para que podamos entender lo que voy a hablar el día de hoy de parte del Señor. Vamos juntos al libro de Juan capítulo 2, que yo estoy seguro que a lo mejor ya tiene una idea referente a lo que vamos a leer en esta noche. Juan capítulo 2, y vamos a leer el capítulo conocido como el primer milagro, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo conocido como el primer milagro de Jesús, el primer milagro registrado de Jesús. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vamos a entrar un poquito en dato histórico. Las bodas judías, si una boda mexicana comúnmente se hace muy en grande, las bodas judías nos sobrepasan en grandeza, ¿sí? Son exorbitantemente y despampanantemente grandes. Una boda judía no solamente es una ceremonia de una unión, sino de unión de familias, unión de almas, de corazones, algo muy fuerte y le dan mucha importancia al significativo espiritual del acto de una boda. Entonces, habían sido invitados a una boda en Caná de Galilea. Había sido invitada número 1 María, madre de Jesús, que esa es la primera que menciona. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, esto nos da a entender que posiblemente la persona casándose era muy amigo o muy amiga de la familia de Jesús. María, José, yo qué sé, ¿no? En diferentes, cada uno de los miembros de la familia. Y al ser tan amigos de Jesús, pues posiblemente resulta que también quizás conocían a los discípulos, porque entonces menciona que María y Jesús junto con los discípulos van a esta boda, una boda en grande.
Y es tan en grande que se les acabó el vino, ¿sí? Fueron demasiada gente que se les acabó el vino. Entonces, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. María se dirigió con Jesús para decirle: no tienen vino. Entonces, primero a mí me empezó a hacer un poquito de ruido esta escena. ¿Por qué María le dice a Jesús que no tienen vino si Jesús no era el organizador del party? ¿Sí? Jesús no tenía nada que ver con la fiesta. Jesús era es como si usted me invita a una fiesta y se le acaba el pollo. Con todo respeto, no hay ningún problema. ¡Compre otro! ¿Sí? O sea, yo no pues, ¿qué quiere que haga? ¿Sí? Kikiri. El pollo, kikiri, ya entendí el chiste. Porque sí, fue planeado todo eso. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con una fiesta que no es mía? La fiesta no era de Jesús. Inclusive, e interesantemente, no era de María. Y María era la que estaba preocupada. ¿Sí? Yo conozco muchas personas que no son de la fiesta, pero que van a una fiesta y cuando algo falta se preocupan como si fueran los organizadores de la fiesta. ¿Sí? Como que, ¿y te faltó? Es que le faltó. Ay, no, le faltó. ¿Sí? Entonces se preocupan como si fueran los organizadores de la fiesta. Y en esta situación posiblemente María estaba en la misma situación. A lo mejor era un familiar de María. A lo mejor era un amigo demasiado cercano a María. Y María se preocupó, dijo: pues ¿cómo que le va a faltar el vino? Pues sí. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué la preocupación del vino? Porque el vino en el judaísmo es un símbolo bastante importante y bastante elemental en una boda judía. ¿Sí? No puede faltar. Más allá de que nosotros le pongamos la picardía de que pues cómo no puede faltar el vino, que esto, que lo otro, es una representación bastante fuerte para el judaísmo que haya vino en una boda judía. Usted no va a ir a una boda judía y haya ausencia de vino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ellos simboliza una representación demasiado fuerte. Simboliza unidad, simboliza realeza, simboliza alegría, simboliza fiesta. Entonces no puede faltar, no puede no haber. Entonces, investigando, estudiando el punto, la preocupación de María era obvia. Porque si era su familiar o era su mejor amigo, no le podía estar pasando esta desgracia. No podía estar sucediendo esto. ¿Sí? No podía pasar. Tenía que estar el vino ahí presente. Entonces, María se preocupa tanto que voltea con su hijo Jesús y le dice: no tienen vino. Y hasta Jesús se sorprende de la situación, porque Jesús le dice: ¿y qué tienes conmigo? ¿Y yo qué? ¿No? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiso decir Jesús con aún no ha venido mi hora? Recordemos una cosa: Jesús apenas está empezando su ministerio, apenas está armando su equipo ministerial de discípulos, y no ha llegado el momento de manifestar públicamente grandes maravillas. Y Jesús explica y dice: mujer, pero no ha venido todavía mi hora. ¿Sí? No ha llegado todavía el momento. Pero aquí hay algo bien claro. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Me encantan las mamás, ¿no? O sea, la mamá le importó 3 cacahuates porque Jesús dijo. La mamá es así como que porque soy tu madre, entonces yo lo voy a hacer, ¿verdad? Díganlo, ¿leen las mamás? Señor los perdone todas, pero Jesús le dice a su mamá: mamá, todavía soy Paquito. Mamá, todavía no ha llegado mi hora. Mamá, todavía no voy a empezar a hacer milagros. Y la mamá y María como el que le dijo: sí, ajá. Y va con los organizadores y le dice: escuchen, van a hacer todo lo que Jesús diga. Y ahora, ¿cuántos hijos hemos dicho así como que: ay, mi amor? Ay, mi mamá, ¿verdad? Imagínate que a lo mejor Jesús volteó con los apóstoles así como que: mi mamá, ¿no?
Entonces, María dice, hagan todo lo que Jesús les diga que hagan. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, fíjense nada más que interesante es esto. Estos cántaros de agua eran para purificación. ¿Sí? Eran para... ¿Qué quiere decir esto? A la boda no iba a asistir, como es un simbolismo muy grande, muy especial y muy puro para el judaísmo, no iban a permitir que alguien entrara con faltas o con pecados o en una situación que no fuera digna de presenciar un momento de boda. Entonces tenía que llegar y purificarse, que era purificarse como lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, llegar y lavarse y pedir perdón a Dios y entrar a la boda, ¿sí? Entonces esta era una forma de purificación, y estos cántaros habían sido destinados para purificación. 6 tinajas de piedra para agua, ¿sí? 6 tinajas de piedra para agua para purificación de los judíos, en cada una de los cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, a Jesús ya no le quedó de otra, y dijo, bueno, aquí mi mamá ya, ¿no? Entonces va con los organizadores y les da una indicación, les dice, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Están las tinajas, están vacías, son tinajas de piedra. Jesús dice, llenen las tinajas hasta el tope, las llenan hasta el tope, llénenlas de agua hasta el tope. Las llenan las tinajas hasta el tope de agua. Una vez llenadas hasta el tope de agua, miren nada más lo que sucede. Jesús toma una prueba. En cuanto la toman, le dicen, lléveselas a la persona que está preparando, que está sirviendo las bebidas, al que está probando las bebidas, que tiene todo ahí preparado. Entonces se las llevan al maestresala, llega el vaso, el maestresala la prueba, y cuando la prueba, no le pregunta a los sirvientes, que los sirvientes están todos viendo desde la cocina así como, le dimos agua, ¿no? O sea, no es vino, ¿sí? Entonces, ¿quién da? Así como, ¿quién va a una boda, le sirven del pozole y le dan agua para que se lo pase? Nadie, ¿no? Todos tienen que servir o coca o otra cosa, pero nadie agua, ¿no? No sirva agua con virote. Entonces, por favor. Entonces siempre hay otra bebida, no agua. Pero estos los sirvientes, como le dimos agua al maestresala, o sea, no es cualquier cosa. Le dan el agua, el maestresala la prueba, y lo que hace el maestresala es, en vez de ir a la cocina, va con el novio. Va con el novio, y ahora imagínate a los sirvientes así, ya va con el novio, nos van a correr, no nos van a pagar, aquí se acabó la carrera de sirvientología y aquí vamos a quedar. Se la llevan al novio, el novio se acerca con el novio, el maestresala le dice al novio, oye, fíjate que en la tradición todo mundo sirve el mejor vino al inicio, pero el vino más, el vino menos rico, el vino menos importante, el vino que no es de marca, el vino que no tiene tanto tiempo añejado, el vino que no tiene tanta preparación, lo sirven al último, ya que todo el mundo anda bien contento y nadie nota, ¿no? Sin embargo, tú acabas de hacer algo totalmente diferente, dice. Tú cambiaste la tradición, le dice el maestresala al novio, porque serviste el mejor al último. Y había 6 tinajas llenas de vino. Y ese es el mejor de todos. Lo serviste al último, ¿sí? Y este principio de señales, dice, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, lo sirve al último. Yo te aseguro que el novio
ni siquiera supo de lo que le estaba hablando el maestresado. El novio debe haber dicho, sí. ¿Sí? Yo te aseguro que ni siquiera se enteró, ni siquiera le pasó por aquí de lo que le estaba hablando. Lo más seguro es de que, sí, gracias, haber volteado con la novia y le haber dicho, quién sabe qué onda, pero qué bueno que hay vino, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Jesús cambia la atmósfera de la boda porque ya se estaba sintiendo una tensión de que no había vino para la gente, ya se estaba sintiendo un poco de preocupación. El novio se estaba preocupando, la novia se estaba preocupando, María estaba preocupada y María reconoce que solo Jesús puede arreglar una situación. Aquí hay algo que podemos empezar a aprender. ¿Tú puedes arreglar tu situación? Probablemente sí. María a lo mejor podía haber dicho, hay que hacer una cooperacha entre todos y vamos y compramos vino y traemos de vuelta. Pero lo que hace María es, se acerca con Jesús y pide un milagro. Tú puedes tener un problema y quizás hallarle solución pronta, o puedes dejar que Jesús lo haga a su manera. La onda de confiar con Jesús, iglesia, es riesgosa, porque confiar en Jesús significa bajarte de una barca y caminar en el agua. Significa darle de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Significa morir confiando que resucitarás en 3 días. Confiar en Jesús es un desafío para nosotros. Claro que lo es. Fíjate el desafío mental de la gente que estaba ahí en la cocina, que quieren vino y Jesús los manda a llenar aguas. Los manda, pues a lo mejor no sé, le va a echar tanque y va a hacer agua de Jamaica. Los manda a llenarlas de agua, las jarras. A ellos les pasó por acá como, esto es un error, estamos perdiendo tiempo, debemos haber estado buscando solución. Cuando uno le deja las cosas a Jesús, Jesús lo va a hacer a su manera, con el fin no de atarantarnos a nosotros, de glorificarse Él. Recuerda algo que vimos el domingo, no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Y de que Él sea glorificado. Jesús, yo te entregué esto y no entiendo cómo lo estás haciendo, pero lo único que sé es de que seguramente es para que seas glorificado. ¿Sí? Es para que tú te glorifiques. El beneficio de esto es de que tú y yo saldremos con una fe bien fuerte en Jesús. Entonces, María lo que hace es dejar toda su situación delante de Jesús. Y quien mejor conocía a Jesús era María. Y María le dice a Jesús, Jesús, no hay vino. Jesús le menciona, pues yo vine a esta fiesta a divertirme, no a hacer milagros todavía. No es el tiempo todavía. No es como que un momento, de, sanó a un leproso, ¿no? No sé, abrió el mar, levantó un muerto. No era como que algo impactante, es como que no hay vino. ¿Sí? ¿Qué es más impactante? ¿Que Jesús sane la enfermedad de alguien en este servicio? ¿O que se multipliquen los doritos? ¿Verdad? ¿Qué es más impactante? Como que usted vaya a la cafetera y que no se acabe el café. ¿Sí? Oh, Jesús multiplicó el café. ¿Qué impacta más? ¿Que el muerto resucite o que el café se multiplique? Que el muerto resucite. ¿Sí? No era el momento más impactante para hacer un milagro. No era quizás el momento más oportuno para hacer un milagro. Pero era una oportunidad para mostrarnos a nosotros que lo que tú crees momento oportuno, Jesús no lo considera igual. Y aunque sea grande o chico, Jesús es Jesús y puede hacer maravillas en el momento en el que estés tú. Amén. No importa la situación, Jesús puede obrar. No importa la circunstancia,
Jesús puede obrar, ¿sí? A Jesús no lo va a limitar el hecho de que es que no es algo impactante, o no, yo no tengo tanto dinero, o no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Eso a Jesús no le interesa. Jesús es Jesús y la gloria es de Él, y Él puede hacer cosas impresionantes el momento que sea. Eso es precioso y eso es muy padre, porque tu tiempo y mi tiempo no es el mismo con el de Dios. Por eso el Señor dice que nuestras horas no son las mismas, nuestros tiempos no son los mismos, nuestras temporadas no son las mismas. Jesús, lo que tú crees que dices es que ya hemos esperado mucho para este milagro, es que ya hemos esperado demasiado. Jesús está diciendo, no, realmente no has esperado nada, solo te estoy llevando a mi momento. Al momento donde crees que no va a haber un milagro, a ese momento te estoy llevando. A donde crees que menos va a haber un milagro, ahí te estoy llevando. Los apóstoles, ¿cómo termina este pasaje? Al final dice, y los apóstoles creyeron ¿en quién? En Él. Quiere decir que ellos no iban con la intención de ver un gran milagro. Ellos iban, te aseguro que a lo mejor ni conocían a los novios, no se ven invitados, como que, pues, es que María, viene Jesús, es que traía 12. Pero la invitación decía que a 4. Jesús, no sé qué onda, no se les pega. ¿Qué más que estos se acabaron el vino? Entonces, no venían con la intención de ver un milagro, venían con la intención de pasar el rato, de divertirse. Y Jesús lo que hace es mostrarles que en el momento donde ellos menos creen que puede haber algo poderoso de Dios, es ahí donde entra Jesús. Jesús aprovecha todo para glorificarse. Jesús aprovecha todas las circunstancias para glorificarse. Jesús aprovecha el momento que tú menos creías. ¿No te ha pasado que estás tan atribulado, tienes cosas, situaciones, y te termina dando una palabra a una persona inconversa? ¿Sí? Que te dice, tú sabes que está más perdido que el diablo, pero se acerca contigo y te dice, no, confía en Dios y créele. Y tú sí. Y todavía te dice la persona para que más cale, ¿cuándo me invitas a tu iglesia? ¿No? ¿No te ha pasado que te terminan ministrando personas que no conocen a Jesús? ¿No? Que no conocen a Jesús, y tú sí, y ellos no, y te dan una palabra bien poderosa. Jesús utiliza esos momentos para decirte, ¿de qué otra forma te hablo? ¿Sí? ¿De qué otra manera te lo digo? ¿Sí? ¿De qué otra manera te hago entender? Entonces, me acuerdo que una vez estaba pasando un problema y iba en el carro, y enfrente del carro se emparejó así un pick-up y traía una música bien gacha y bien fea, la verdad. Y como que se me atravesó así, yo tenía un problema, venía como que piensa y piensa en el problema. Se atravesó el pick-up y un ruidajo con su música, y mi primera expresión fue así como, ¡ay, esto es escandaloso, se me metió aquí! ¿No? Y de repente bajo la mirada y veo así en la, ¿cómo se llama? ¿La defensa? ¿Sí, la defensa? En la defensa, que decía escrito, así decía escrito, tranquilo, todo va a pasar. Entonces, cuando yo miré eso, yo me quedé como, bueno, que siga enfrente este impío, ¿no? Jesús utiliza los momentos menos indicados para nosotros para hablarnos de su poder. Siguiente punto interesante aquí, que Jesús, María dio el mayor, María dijo la frase más impactante del creyente, y la dijo María. María dijo, hagan todo lo que Él dice. La frase más impactante que hay. Hagan todo lo que Él dice. En otras palabras, María les está diciendo, ¿quieren que se les acabe su problema de no haber traído mucho vino? Hagan todo lo que Jesús dice. ¿Quieres que las cosas cambien, iglesia? Hay que hacer todo lo que Jesús dice. ¿Quieres que algo mejore? Hay que hacer todo lo que Jesús dice.
¿Quieres que Dios te bendiga? Haz todo lo que Jesús dice. Dios no necesita ni quiere simpatizantes. Dios quiere leales, fieles. Dios quiere fieles. Y ser fiel representa hacer todo lo que Jesús dice que hagas. Qué impresionante es esto. Pero esta es una lección que María nos dejó en la palabra, que dice: haz todo lo que Jesús dice. El importante es Jesús. El que importa es Jesús. Entonces hazle caso. Ahora, hacer todo lo que Jesús dice demanda una negación de nosotros mismos. Por eso Jesús dice: niégate a ti mismo y sígueme. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es tener que forzosamente negar tu ego y dejar que Jesús haga las cosas. Es un reto y es difícil y no es fácil y te va a costar. Pero ¿sabes una cosa? Al hacer todo lo que Jesús dice, nos estamos empapando de la gloria de Dios. Nos estamos dejando gobernar por las leyes celestiales. Qué bendición ser gobernado por la ley celestial. Qué bendición ser gobernados por leyes celestiales. Y dice: hagan todo lo que Jesús dice. Entonces llega Jesús y dice: llenen las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Esos cántaros para la purificación. Esos cántaros de purificación. ¿Sabe una cosa? Esos cántaros de purificación estaban listos y disponibles para restaurar y para renovar al creyente que se acercaba y se purificaba. Estaban listos para purificación. Y viendo esto, yo decía: otro punto a aprender aquí, Señor, yo quiero ser un cántaro de purificación. Quiero permanecer purificado delante de ti, pero quiero animar a otros a amarte, a purificarse, a entregarte sus fallas, a entregarte sus luchas, como yo lo quiero hacer. Recuerda una cosa: somos factores de cambio con la gente que tenemos a nuestro alrededor. La persona que tienes a tu lado ahorita, en este momento, es tu mayor oportunidad para hacer un cántaro de purificación, de voltear con el de al lado y decirle: anímate, esfuérzate, sé valiente, Dios va contigo. Bueno, por lo menos 2 que 3 sí aprovecharon la oportunidad. De voltear con alguien y de decirle: hey, Dios te ama, Dios está contigo, ¿verdad? Es una oportunidad. Yo quiero ser un cántaro de purificación. Que cuando te vean y te digan: y ese hermano siempre tiene una palabra para mi vida, y ese hermano siempre me anima, y qué bendición. Y cuando tú eres así, las demás personas serán así también contigo, vas a ver. Porque siembras y cosechas, ¿verdad? Las demás personas van a llegar y te van a animar también y van a estar contigo. Y dice que llenaron de agua las tinajas. Recuerden, estos cántaros fueron llenados con agua, querían vino. Y ahorita le decía, el agua en una boda, en esta situación, el agua es demasiado ordinaria. No era bebida real, no es bebida real, ¿verdad? O sea, el agua era muy ordinaria. Y la onda de María de meter a Jesús en este asunto era porque ocupaban un milagro con el vino y Jesús convocó al agua. Era ordinario, era meramente ordinario. Llenan el agua, llenan los cántaros de agua, agarran el vaso, hasta ese momento sigue siendo agua, llevan el vaso con agua, se acercan con el maestresala, le dan al maestresala el vaso con agua. En ese momento es un vaso con agua. No es hasta que pruebe el vaso con agua que se convierte en vino. No es hasta ese momento. Aquí hay algo interesante. Los panes y los peces no se multiplicaron cuando Jesús terminó de orar. Los panes y los peces se multiplicaron cuando ellos empezaron a dar. Cuando Jesús dice en el nombre de Jesús, amén, ahí seguían 5 panes y 2 peces. Los apóstoles de seguro están así. ¡Ah! ¿Ah? ¿Sí? Con un choque.
Sí, sí, no tengo tan fuerte que me va a curar. Entonces se impresionaron, ¿no? Y Jesús agarró eso y lo puso en los costales y ánimo, vayan y reparten el virote y el pan, el virote y el pececito, el virote y a Nemo, vayan y repartan. Y los discípulos así, pero ahí van. Hasta ese momento eran 5 panes y 2 peces. Se acercan con la primera persona y Mateo mete mano al costal y saca un bolillo y le dice: aquí tiene el pescado, una torta de pescado en nombre de Jesús. Pasa con la siguiente persona: aquí tiene un bolillo, aquí tiene un pescado. Ahí van, 5 panes, 2 peces. Bueno, ya tenemos, nos faltan 3 virotes y ya nos echamos el pescado. Ahí le va el virote y pues así nomás. Pero mete mano otra vez, le voy a dar otro virote para que se llene, ¿no? Y faltan 4,997 personas. Mete mano y de repente, en vez de tocar el bolillo, toca unas escamas. Oye, pero eran 2 peces. A ver, asómate al costal. Y abre el costal y eso era un rebosar de comida. Tanto que sobraron como 4 o 5 costales. Al final sobró comida. No se multiplicó hasta que metieron mano y la dieron. El agua no se transformó en vino hasta que el maestresala la probó. Y el milagro no va a llegar hasta que des el paso de fe. El milagro. Este blog me hiciste sentir bien poderoso, bro. Al final te voy a dar un abrazo bien duro. El poder de Dios es activado en los pasos de fe, iglesia. Amén. El poder de Dios es activado en los pasos de fe. Es que sentí bien bonito. El poder de Dios se activa cuando Pedro estaba en la barca y no iba a caminar sobre las aguas. Caminó hasta que puso el pie en el agua. Moisés estaba frente al mar y el mar no se abrió. Se abrió hasta que levanta la vara, como en plan de vamos a caminar. Ahí se abrió. Tu sanidad no va a llegar hasta que des un paso de fe hacia la sanidad. Amén. Tu bendición, tu restauración, tu empoderamiento, tu fuerza en el Señor no va a llegar hasta que empieces a hacer algo para el Señor. No vas a dejar de pecar hasta que decidas dejar de pecar. No va a haber un cambio en nuestra vida hasta que no metamos la mano al costal y saquemos el virote y el pez. Y el vino y el agua no se va a transformar en vino hasta que esté en nuestra boca. La fe se activa, el milagro se activa cuando damos el paso de fe, iglesia. Amén. Y terminamos con esto. ¿Dónde está Saso? Dice: todo hombre, el maestresala lo probó y va con el novio y le dice: oye, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, aquí hay otra enseñanza importante. Aquí hay otro punto importante. El agua era algo muy ordinario, muy sin chiste. No tenía significado. El agua era ordinaria. Y Jesús transformó lo ordinario en extraordinario. Jesús transformó el agua en vino. Iglesia, Dios es capaz y puede, y porque quiere, puede cambiar lo ordinario a extraordinario de tu vida. Ayer miramos con los varones el libro de Isaías, que al final dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué quiere decir esto? Que las grandes maravillas de Dios es porque el celo de Jehová de los ejércitos puede hacerlo. ¿Qué es el celo de Jehová? El celo de Jehová dice: yo quiero bendecir a mis hijos. Y si un ángel le dice: ¿pero por qué? Y Jesús le dice: pues porque es mi hijo y porque quiero. Ese es el celo de Jehová. ¿Sí? Ese es
el celo de Jehová, porque es mi hijo, porque quiero hacerlo. Oye, pero Dios, ¿por qué eres tan bueno con tu hijo, con tu hija? Si anda en pecado, si lucha mucho, tiene un carácter bien feo y es la piel de Judas. Y el celo de Jehová dice, porque es mi hijo y porque quiero. Les ponía un ejemplo a los hermanos ayer, cuando Jesús restaura a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro: sí, Señor, te amo, te amo, te amo. Jesús le dice a Pedro: entonces ven y sígueme. Y Pedro ahí va detrás de Jesús, pero detrás de Pedro iba Juan, iba Santiago, iban los demás. Y Pedro voltea y se les queda viendo a ellos y le dice: Jesús, pero ahí vienen estos. O sea, tú me dijiste a mí que te siguiera, pero ahí vienen estos. Y me encanta Jesús. Es ahí donde yo digo, como yo quiero ser más como Jesús. Porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿qué te importa? Le dice: Pedro, ¿qué a ti? ¿Los escuchan más bonito? ¿Qué te importa? Pedro, ¿qué te importa? A ti te dije, sígueme. Si yo quiero que estos se vengan detrás de ti, ¿a ti qué? ¿Me estás siguiendo tú? Sí, venga, sígueme. Pero ¿qué te importa? ¿Sí? Cuando el Señor te quiere bendecir, es porque te quiere llevar de un punto ordinario a un punto extraordinario. Y a veces nosotros estamos ahí: ay, es que yo no lo merezco, es que yo no soy muy digno, no he sido muy bueno, no esto, yo lloro. Y Jesús te quiere llevar del ordinario a lo extraordinario y te dice: es que yo no soy muy bueno. Y bueno, ¿y a ti qué te importa? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si yo te quiero bendecir, lo quiero hacer porque quiero. ¿Sí? Así que el punto a reflexionar es que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Hay situaciones que pasan. No te comportes como agua, compórtate como un buen vino. Si el Señor ya transformó tu vida, eres un buen vino. Si hay circunstancias, no te comportes como agua. Ah, qué difícil. No esto, no lo otro. Ah, no. Mejor di: no, a ver, yo soy un buen vino. Cosecha celestial. Marca cruz del Calvario y plantado en Jesús de Nazaret. Yo soy un buen vino. Es tiempo, iglesia, de empezar a darnos cuenta que Dios está listo para bendecirnos por el celo que tiene sobre nosotros. Qué precioso es esto: Él tiene celo de nosotros. Él tiene celo de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios se lo da porque quiere y lo bendice porque quiere, lo fructifica porque quiere. Él hace lo que... ¿Sabe por qué Dios lo ama a usted? Porque quiere. Porque nadie aquí nos ganamos el amor del Señor, hermano. No pudiéramos. No pudiéramos. Él nos ama porque quiere. ¿Sabe por qué Jesús murió en la cruz por nosotros? Porque quiso. Porque decidió amarnos mucho. Y no lo merecíamos, no lo merecemos hasta este momento. Pero decidió hacer de nosotros un buen vino. Decidió amarnos. Decidió sacarnos del ordinario para hacer algo extraordinario. ¿Sabe una cosa? Mi vida en las manos de Jesús ha sido la mejor aventura de todas. Ha sido de ser agua me convirtió en vino.
fíjese nada más, yo me encuentro en esas que te salen de recuerdos en Facebook y de repente veo cosas que yo escribí en mi adolescencia, de chavalo, y las leo y yo digo, Padre de la gloria. Ay, Señor, qué burro. Y las borro porque no quiero que nadie las vea. Sí, en serio, luego de repente hay alguien, gente anda comentando recuerdos y luego se vuelven a publicar, ¿no? Muchos de ustedes vieron un video haciendo bullying a mi hermana, ¿no? Pero es que ese se lo merece. Entonces, ¿y qué hago? Como que borro publicaciones que digo, ay Señor, o sea, qué tan mal estaba, qué inmadurez, qué tontería de chamaco, ¿no? Y cuando veo todo eso me doy cuenta y digo, Señor, era agua y tú haces vino de mí. Yo me sorprendo mucho, pero ¿sabes quién más se sorprende? Los que vieron de mí muchos errores, muchas tonterías y muchas cosas de mi juventud, de mi adolescencia, y que ahorita me ven de pastor, dicen, de plano sí Dios lo hizo vino. Tuvo que ser Dios. Y todavía te aseguro que dentro de unos años adelante me acordaré de este mensaje y voy a decir, Padre, híjole, en esos años yo era un vino bien barato, pero años después yo sé que tú irás haciendo de mí un mejor vino. Dios, ¿cuántos buenos vinos estamos aquí esta noche? Amén. ¿Y cuántos creemos que en un futuro Dios va a hacer de nosotros el mejor de los vinos? Amén. Servidos en mesa de reyes. Para eso hay que dejarnos que Dios lo haga. Hay que dejarnos que Dios lo haga. Ser buenos vinos. Póngase de pie, por favor. Tú puedes permitir que la vida te trate como agua, pero Dios te ha convertido en un buen vino. Tú puedes, si tú quieres permitir que otros te traten como agua, ese es tu problema. Dios hizo de ti un buen vino. Dios hizo de ti un buen vino. Así que, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Te acuerdas que hablamos de los cántaros de purificación? ¿Qué te parece si oras por la persona que está a tu lado y le dices, tú eres un buen vino de parte de Dios? ¿Sabes algo? Escucha esto antes de que lo hagas. Eres tan buen vino que Dios no va a permitir que cualquiera te compre. No cualquiera compra vinos carísimos. ¿Sabes por qué ha tardado tanto la bendición quizás en llegar? Porque no cualquiera compra un vino caro. ¿Sabes por qué ha tardado tanto la bendición en llegar? Porque Dios está reservando el momento más oportuno para Él glorificarse. Dios te va a bendecir. Dios te va a respaldar. Dice la Escritura, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Eres un buen vino. Eres un buen vino. Entonces, con mucho respeto, acércate a alguien y declara esta palabra: eres un buen vino. No juegues, no juegues, no juegues. Hazlo en serio. Hazlo en serio. Porque alguien a tu lado necesita escuchar esto. Alguien a tu lado necesita escuchar esto. Eres un buen vino de parte de Dios. Eres un buen vino de parte de Dios.
Eres un buen vino de parte de Dios. Dios te diseñó. Dios te diseñó para cosas grandes. Eres caro. Eres caro. Vales toda la sangre del Cordero de Dios. Así que no se te ocurra devaluarte. No te desesperes. No te desesperes. En este momento, iglesia, estamos siendo cántaros de purificación para nosotros. Estamos siendo cántaros de purificación para nosotros. No te desesperes. Que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Porque el milagro ocurre cuando das el paso de fe. El agua se transforma en vino cuando la pruebas. El agua se transforma en vino cuando la pruebas. El pan y los peces se multiplican cuando los repartes. Eres un buen vino. Vamos. Alguien a tu lado ocupado a escuchar una palabra. No te desesperes. Dios está preparando el mejor vino. No te desesperes. Dios ya trae la bendición. Vamos, iglesia. Suelta una palabra sobre el que está a tu lado. Dile: tú eres un buen vino, hermano. Eres un buen vino, mi hermana. Dios va a hacer algo grande contigo. Dios va a cumplir maravillas contigo.
Y aunque tardare la respuesta, si tarda, es porque un buen vino primero se añeja. Un buen vino lleva tiempo. Un buen vino lleva tiempo. Que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Que nadie te trata como agua cuando eres un buen vino. Que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Un vino a la mesa de Dios. Un vino a la mesa de Dios. Dile a alguien, eres un buen vino. No, que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Que nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. A la mesa de Dios. Un vino a la mesa de Dios. Y el Señor te va a sorprender no en el momento que tú crees, sino en su momento oportuno. En su momento. No en tu momento, no en mi momento, en el momento de Dios. Eres un buen vino. Y el milagro ocurre cuando activas la fe. El milagro ocurre cuando das el paso de fe. Los buenos vinos llevan tiempo, requieren tiempo. Hay una atmósfera muy especial. Nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Nadie te trate como agua cuando eres un buen vino. Sí, Jesús.
buen vino a la mesa de Dios. Si todavía quieres orar por alguien más, puedes hacerlo. Todavía tenemos poquito tiempo. Si quieres orar por alguien más, puedes hacerlo. Agua, tú vas a decir: yo no soy un vasito con agua, yo soy un buen vino a la mesa de Dios. Cuando una circunstancia te quiera hacer sentir indigno, ordinario, tú vas a decir: yo soy un buen vino extraordinario a la mesa de Dios. Amén. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú nos has hecho buen vino. Padre, que estamos a tu mesa, que tú hablas en nuestras vidas,
que tú ministras nuestras vidas, que tú haces de nosotros un buen vino, un vino extraordinario, un vino lleno de ti. Padre, en el nombre de Jesús, no seremos tratados como menos, seremos tratados como lo que somos. Somos hijos, y si hijos, también herederos del reino de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que los buenos vinos digan amén. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a quienes nos acompañaron por primera vez, a quienes vinieron por primera ocasión a un servicio de vida. Gracias por habernos acompañado. A quienes están conectados en línea, otro fuerte aplauso también. Gracias por haberse conectado. Estamos contentos, estamos felices, porque los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Porque veremos la mano del Señor sobre nosotros, a favor de nosotros, peleando por nosotros. Usted no es un vaso con agua. Amén. ¿Usted qué es? Un buen vino. Amén. Usted es un buen vino.